Después de varias semanas, continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a continuar viendo la segunda visión que Dios le da al apóstol Juan, la cual, como dijimos en el último tema, va desde el capítulo 4 hasta el versículo 1 del capítulo 8. Y toda esta porción de la escritura es una sola y continua visión. Y así es como debemos verla. No debemos separar por partes porque es una sola visión. En el capítulo 4 vimos que a Juan se le muestra una visión en el cielo. En ese capítulo se describe a Dios y al trono de Dios. En el capítulo 5, que vamos a ver el día de hoy, se presenta al Cordero, a quien en el Antiguo Testamento se le conoce como el león de la tribu de Judá y la raíz de David. La figura del Cordero aparece en este libro, en el libro de Apocalipsis, 28 veces. Y la figura del Cordero es tomada del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. Y para ser más preciso, de la institución de la fiesta de la Pascua, que encontramos en Éxodo capítulo 12. En el Nuevo Testamento vemos que el Cordero de Dios es Jesucristo. Juan el Bautista, al ver de que Jesús se acercaba donde él estaba bautizando, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan el Bautista lo reconoce como el Cordero de Dios, como el Salvador del mundo, como el Mesías esperado por el pueblo de Israel. El Cordero ocupa un lugar central en todos los decretos de Dios, porque Él es digno. Y nada sucede al margen del Cordero, es decir, fuera de Él, porque tanto la creación como la redención, es decir, nuestra salvación, comienzan y concluyen con Él. Colosenses 1:15, sobre el Cordero, sobre Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible. Y Juan capítulo 1, versículo 18, dice que nadie ha visto jamás a Dios, sino que el unigénito Dios, es decir, Jesucristo, que está en el seno del Padre, es decir, que vive en íntima comunión con el Padre. Él nos lo ha dado a conocer, Él nos ha revelado a Dios. Sin más preámbulos, vamos al texto que vamos a estudiar esta mañana. Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Y el tema de hoy lo he titulado El rollo y el cordero. Leamos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendito Señor, por la bendición que nos das de poder estar delante de tu presencia como iglesia, en un solo espíritu, en un mismo sentir. Y ahora, Señor, que vamos a entrar a estudiar tu palabra, te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú ayudándonos a poder entender tu palabra, tus revelaciones. Amado Padre, te damos gracias por todo, nos ponemos en tus manos. Te pido, Dios mío, que me ayudes a poder predicar tu palabra con claridad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén.
Antes de entrar al estudio del pasaje que acabamos de leer, quiero que tengamos presente que en el centro del universo está sentado Dios en su trono. Él está en el trono reinando sobre toda su creación. Y aunque la tierra puede estar llena de conmoción, desorden, trastornos, catástrofes naturales en forma de terremotos o inundaciones, o sufrimiento humano, hambruna, enfermedades, guerras y otras cosas, Dios sigue siendo quien reina, quien alimenta a las aves del cielo y hace que crezcan los lirios del campo. Nada está afuera del control de Dios ni de su voluntad. Y eso quiero que tengamos presente mientras que vamos avanzando en el estudio de Apocalipsis, porque vamos a ver eventos que se van a suscitar en la tierra al abrirse el rollo y al romperse los sellos. Y les digo esto porque es fácil desenfocarnos, es fácil poner nuestra mirada más en los eventos y olvidarnos de quien está sentado en el trono, de quien tiene el control de todas las cosas. Si Dios es quien cuida de las aves, de los lirios y de su gran creación, ¿cuánto más no cuidará a su pueblo? Cosas van a suceder en el mundo, y más aún mientras que el tiempo de la venida de Cristo se acerque, porque así está escrito, porque así está determinado que suceda. Y es en los momentos difíciles que pasamos en la vida cuando más debemos recordar que nuestro Padre está sentado en el trono y que es Él quien tiene el control de todo. En el versículo 1, el texto dice que Juan vio que el que estaba sentado en el trono tenía un libro en su mano derecha. En otra versión, en vez de usar la palabra libro, aparece la palabra rollo. Y creo que tal vez este término es un poco más adecuado, porque en aquel tiempo se utilizaban rollos de pergaminos para escribir un documento o una carta. Juan ve que este rollo estaba escrito por dentro y por fuera y que estaba sellado con 7 sellos. Normalmente un rollo era escrito solamente por un lado, aunque también se han hallado documentos, hojas individuales que tenían escritura en ambos lados. Otro dato, en la antigua Roma, usualmente los documentos, algunos documentos como los testamentos eran sellados con 6 sellos y cada uno de estos sellos tenía el nombre del sellador, los cuales eran distintos el uno del otro. En la visión que tiene Juan, el rollo que estaba en la mano derecha del que está sentado en el trono estaba sellado con 7 sellos, no con 6, sino que con 7 sellos. Y estos sellos impedían ver lo que estaba escrito dentro del rollo, mientras que los sellos no fuesen desatados o rotos. La rotura de los sellos era el inicio de la apertura del rollo y de la revelación del contenido. El rollo que Juan ve no solo mencionaba los juicios que han de venir sobre el mundo pecador, sino que este rollo también contenía el anuncio de las cosas que acontecerían al final de los tiempos y de cómo finalmente terminarían las cosas para todas las personas, ya que habrá un juicio para el mundo y una recompensa final para los santos. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18, dice lo siguiente. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, la ira de Dios, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa
a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y podemos ver que habrá recompensa para los santos, pero también habrá juicio, habrá castigo para los malos. Y en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1, que acabamos de leer, y Ezequiel, capítulo 2, versículo 9 y 10, hay un paralelismo. En ambos pasajes se hace mención de un rollo escrito por ambos lados. Leamos. Entonces miré, y he aquí, una mano estaba extendida hacia mí, y en ella había un libro en rollo. Él lo desenrolló delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. La diferencia entre estos dos pasajes es que en la profecía del profeta Ezequiel, el rollo estaba en la mano el rollo que estaba en la mano de Dios no estaba sellado. Y es Dios mismo quien desenrolla el rollo, quien abre el rollo y se lo entrega directamente al profeta. Mientras que en la visión que Juan tiene, el rollo estaba sellado con 7 sellos y solo el Cordero era digno y capaz de tomarlo de la mano de Dios, romper los sellos y abrirlo. Ahora, toda la escena que se da en el capítulo 5 de Apocalipsis está enfocado en el Cordero inmolado, mientras que él toma el rollo de la mano del que está sentado en el trono. Y las acciones de los demás participantes que vemos en este capítulo, es decir, los seres vivientes, los ancianos, los ángeles y toda la creación, son descritas en términos de adoración dirigidas al Cordero y al que está sentado en el trono. En el versículo 2, vamos a ver que un ángel poderoso grita con voz potente para que toda la creación pueda oírlo. Y lanza un reto a toda la creación. Les dice que venga adelante aquel que es digno de abrir el rollo y de romper los sellos. Y toda la creación, todos los seres creados en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se quedaron inmóviles y sin palabras. Nadie era digno de abrir el rollo. El rollo, como dije, contenía la relación de la culminación de los tiempos y la manera como se llevaría a cabo el drama final de la historia, de toda la historia. Juan, al ver que nadie en toda la creación era digno de abrir el rollo y ver su contenido, se sintió muy triste. Y dice el texto que lloró mucho, lloró amargamente. Pero en el versículo 5, la tristeza de Juan es calmada, es consolada. Uno de los ancianos le va a decir que hay uno que ha triunfado, que ha vencido y que es digno de abrir el rollo y desatar sus 7 sellos. Este anciano le dijo a Juan, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá y la raíz de David son títulos mesiánicos que provienen del Antiguo Testamento y que eran conocidos por los israelitas. Ellos sabían, ellos entendían lo que estos títulos significaban y que eran usados, reservados solo para el único que es digno. Mientras que los sellos
van siendo desatados y el rollo abierto. Esto lo veremos en el siguiente capítulo. La historia de la salvación se despliega hasta llegar a su culminación. Esto es en el reino milenial de Cristo sobre la tierra. La historia en ese momento se centrará en Jesucristo, todos los poderes de la tierra. No como ahora, no como en este tiempo, como en esta época, donde los gobernantes hacen lo que quieren con la población y no se dan cuenta que un día tendrán que dar cuenta a Dios de todos sus actos. En el Salmo 2, los primeros 4 versículos, el Salmo que nuestro hermano Roberto leyó, la palabra dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra, es decir, se preparan para pelear, para combatir, y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y lo que esto quiere decir, o lo que ellos están diciendo, es: liberémonos de ser esclavos de Dios. Y es que los gobernantes quieren seguir haciendo lo que quieren, no la voluntad de Dios. Y no se dan cuenta que el que está sentado, el que gobierna en los cielos, se ríe, que el Señor se burla de ellos. Dios no puede ser burlado. Y no hay nada secreto delante de Él. Y cuando Dios determina que algo ya es suficiente, que la maldad ha llegado a cierto punto, Dios interviene y trae juicio. Dios puede permitir que los gobernantes y nosotros mismos, uno mismo, haga cosas, pero no necesariamente quiere decir que esa sea su voluntad. El hecho que Dios sea soberano quiere decir que Él tiene el control de todo y que nada está fuera de su control. Pero el error que muchas veces nosotros cometemos es cuando pensamos que si algo nos va mal, que si las cosas no van como nosotros pensamos o planeamos, es porque Dios así lo ha querido. Y no es así. Las decisiones que nosotros mismos tomamos tienen consecuencias, para bien o para mal. Los problemas que muchas veces enfrentamos en la vida son las consecuencias de las malas decisiones que nosotros mismos hemos tomado. Por lo tanto, no podemos echarle la culpa a Dios de lo que nos pasa. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Es que Dios quiso esto para mí. No, Dios no quiso eso para ti. Fue la decisión que tú tomaste. Dios puede permitir que un gobernante llegue al poder, y no necesariamente quiere decir que esa haya sido su voluntad, porque nosotros somos los que elegimos, nosotros somos los que fuimos a votar libremente, y Dios respeta nuestra elección y decisión. Así que no podemos echarle la culpa a Dios si las cosas van mal en el país o si el país se viene abajo, porque nosotros somos quienes elegimos al presidente que tenemos. A través de la historia ha habido malos reyes y gobernantes, y no podemos decir que Dios los ha puesto allí, porque muchos han llegado al poder de mala manera, con engaños, a la fuerza o con fraude. Dios no los puso allí. Pero si Dios permite que un gobernante se mantenga en el poder, es porque Dios quiere enseñarnos algo. De otra manera no aprenderíamos. Y es en los tiempos difíciles que uno o un pueblo pasa. Es cuando el corazón de la gente está más sensible para escuchar de Dios, para buscar de Dios. De otro modo no lo haríamos. Porque cuando todas las cosas marchan bien, ni siquiera nos acordamos de Dios. Y estoy hablando de manera personal y también como nación. Mientras que las naciones progresan,
Muchas veces toda la nación se aleja más de Dios. A lo mejor alguien dirá, sí, pero la palabra dice que Dios es quien quita reyes y pone reyes. Esta cita la encontramos en Daniel capítulo 2, versículo 21. Y nosotros ya hemos estudiado el libro de Daniel. Y sería bueno escuchar nuevamente el mensaje que lo tenemos en la página de YouTube bajo el nombre de El sueño del rey Nabucodonosor. Como ustedes saben, Nabucodonosor era un rey malvado, era un rey pagano, pero vemos que Dios lo usó para sus propósitos y a través de él, Dios trajo juicios sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel. Y podemos ver que en el mismo capítulo, cuando Nabucodonosor se llenó de orgullo, Dios lo quitó de su reino, solo hasta que él reconoció que el Señor, solo cuando él reconoce al Señor, ¿quién era el Señor? Cuando él dice en Daniel capítulo 4, versículo 37, que lo tenemos en pantalla, cuando Nabucodonosor llega a decir, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Solo hasta que él reconoce al Señor, hasta que él dice estas palabras, es que es restablecido en su reino. Y así podemos citar a otros reyes que Dios ha levantado conforme a su voluntad, con un propósito. Y uno de ellos fue Ciro, el rey de Persia. Ciro fue quien permitió que los judíos puedan volver a su tierra y reconstruir su ciudad, pero no siempre es el caso. Dios también permite que una nación escoja a sus propios gobernantes y Él respeta nuestra decisión. Muchas veces las situaciones que nos toca vivir hace que podamos sentirnos tristes, afligidos, como se sintió Juan al ver que no había nadie en toda la creación que fuese digno de abrir el libro y romper los sellos. Pero ¿saben algo, queridos hermanos? Es en los momentos difíciles que pasamos en la vida cuando más debemos de confiar en el Señor. En medio del lamento y de las lágrimas de Juan, vemos que un anciano viene a él y le dice, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y Jesús nos dice algo parecido en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33. El Señor nos dice claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso debemos recordar mientras que nos encontramos en momentos o en situaciones difíciles. El Señor ha vencido al mundo y en Él podemos confiar. Leamos los versículos del 6 al 14. Apocalipsis capítulo 5, del 6 al 14. Miré y vi en el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré,
y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriada de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que esté en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Mientras que Juan miraba, trataba de ver al poderoso león, al león de la tribu de Judá. Él ve, en vez del león, a un cordero que parecía que había sido inmolado, es decir, sacrificado, de pie en medio del trono. El cordero es el símbolo del animal que se sacrificaba en la fiesta de la Pascua. Con la sangre del cordero, los israelitas habían untado, habían rociado los dos postes y el dintel de la puerta de sus casas cuando ellos estaban próximos a salir de Egipto. Y lo hicieron para que el ángel de la muerte pasara de largo y no tocara la vida de sus primogénitos. La figura del cordero también simboliza al animal que era llevado al sacrificio e inmolado por la transgresión de su pueblo. El cordero que Juan vio en la visión y que estaba como inmolado es una referencia al cuerpo de Jesús que había sido quebrantado, que todavía llevaba las marcas de su muerte. Las señales de sus heridas todavía son visibles. Ustedes recordarán cuando Jesús le dijo a Tomás, al no haber creído que el Señor había resucitado, Jesús le dijo a Tomás: mira mis manos y toca la cicatriz de mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. En el versículo 7 vemos que el Cordero va, se acerca al que está sentado en el trono y toma el rollo de su mano derecha. Y cuando toma el rollo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero, reconociendo su deidad, poder y autoridad. Y es que su victoria en la cruz, es la base de su autoridad para redimir al mundo, tomar el rollo y abrirlo. Y vemos también que los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos van a entonar un cántico nuevo. Ellos van a decir en el versículo 9: digno eres de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Este es el primero de los tres himnos que encontramos en el capítulo 5 y que exaltan al Cordero por su obra redentora en la cruz. Y algo interesante que podemos notar es que el número de cantantes va en aumento. En el primer himno, que lo vemos en los versículos 8 y 9, vemos a 28 cantantes, a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos. Ellos son los únicos que entonan el himno que acabo de leer. Pero en el segundo himno vamos a ver a innumerables ángeles cantando a gran voz un cántico de alabanza al Cordero. El texto dice que eran millones de millones. Esta innumerable cantidad de ángeles
van a cantar, van a decir, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Las palabras de este segundo himno expresan en gran parte los mismos pensamientos que el himno que cantaron los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Aunque los ángeles no son redimidos, ellos, por medio de la iglesia, es decir, de los creyentes, han aprendido al ver y al oír acerca del ministerio de la salvación. Y ellos se admiran grandemente del amor redentor de Dios en Cristo Jesús. Y es más, la palabra dice que los ángeles se regocijan en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El tercer himno es entonado por todas las criaturas que Dios ha creado. Y esto abarca a los santos y a los ángeles del cielo, a las aves en el firmamento, al pueblo de Dios en la tierra y a todos los seres vivos en la tierra y en el mar. ¿Pueden imaginarse ustedes, queridos hermanos, este enorme coro universal? Todos cantando y alabando a Dios y al Cordero al mismo tiempo. Es inimaginable. Todos los seres intelectuales en el universo entero, cantando y diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y mientras esto sucedía, dice el versículo 14, que los 4 seres vivientes van a decir amén. Y los 24 ancianos, que son los santos, se postran y adoran al Cordero. Qué maravillosa escena. Un día nosotros también estaremos allá arriba en el cielo, cantando y alabando al que está sentado en el trono y al Cordero. Jesucristo, al derramar su sangre y morir en la cruz, Él pagó el castigo del pecado para satisfacer la justicia de Dios, para poder reconciliar al mundo con Dios y para restaurar a su pueblo a una genuina comunión con su Padre. Con su sangre, Jesucristo compró para Dios, dice la palabra, a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. En otras palabras, a todas las personas sin importar de dónde fuesen, ni qué clase de personas sean, ricos, pobres, grandes, pequeños, no importa. Jesús llama tanto a judíos como a gentiles a que vengan a Él y sean parte de su pueblo. Y cuando uno viene a Cristo, uno viene a formar parte de su pueblo. Y la palabra dice que el Señor mismo nos hace reyes y sacerdotes para Dios. Y también nos dice que reinaremos sobre la tierra. Pero esta palabra, reinarán, que aparece en el versículo, al final del versículo 10, está en tiempo futuro. Hoy en día nosotros, al venir a Cristo, al haber creído en Cristo por la fe, somos parte del reino de Dios, pero no estamos reinando sobre la tierra. Eso sucederá, eso es lo que haremos cuando Cristo haya venido y establecido su reino sobre la tierra. Lo que ahora sí somos es sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Apocalipsis 1:6 dice que Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Al creer en Cristo, venimos a ser parte del reino de Dios y somos
hechos sacerdotes, como ya vimos. Y en el futuro se nos dará el privilegio de gobernar como reyes en el reinado milenial de Cristo sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice lo siguiente. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él, con Cristo, por 1000 años. Esto es durante el reino milenial de Cristo. Todo esto es realmente increíble. Todo lo que el Señor hace por nosotros y hará. Lo único que puedo decir ante tan grande revelación, ante todas las cosas que Dios tiene preparada y reservada para nosotros, es que antes de gozarnos de lo que haremos en el futuro, debemos reconocer que todo esto es un privilegio inmerecido que Dios nos da. A veces pienso y digo, ¿quién soy yo para recibir tanto amor, tantos privilegios y cuidado de parte del Creador del universo? Por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos, dice la palabra, porque sus misericordias jamás terminan, porque sus misericordias no se agotan. Y eso es algo que debemos recordar para ser agradecidos con el Señor. Por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Cuántas cosas malas no hacemos? Y todos los días, en cada momento, ¿cuántas veces no le fallamos al Señor? Si no fuese por su misericordia, ya no estaríamos acá. Solo Él es digno. Solo Jesucristo es digno de desatar los sellos y de abrir el rollo, porque Él fue inmolado y con su sangre nos compró para Dios. Y nosotros, al igual que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, lo único que podemos hacer es postrarnos y adorar al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.